Bueno, vamos a hablar de la digestión y absorción de los lípidos. Las grasas en realidad es un montón de macronutrientes. Por ejemplo, tenemos los triglicéridos que representan el 90% de todas las grasas. Este porcentaje de 20-30% es que quiere decir que de toda la dieta que nosotros consumimos, 25 a 30% generalmente son grasas. Ahora, de estas grasas, el 90% son triacilglicéridos, que lo vamos a detallar. Muy importante este detalle, este punto. Luego, el resto, otros macronutrientes que nosotros ingerimos desde el medio ambiente son los fosfolípidos, con estos componentes. Otros son los ésteres de colesterol, otro es el colesterol libre, pero básicamente el colesterol libre ya viene a ser algo como una sustancia semidigerida, y las vitaminas liposolubles. Vamos a hablar de los triacilglicéridos. Esto es importante que ustedes se acuerden, porque cuando hablemos de absorción, ahí va a venir la cosa. Un triacilglicérido está compuesto de una molécula de glicerol, OH o HOH, que tiene un extremo carboxilo, glicerol. Pero tiene también tres ácidos grasos que están enlazados con él. Entonces ahí forma pues triacil. El término acil es importante. Entonces si a mí me dicen es tres, acil es de ácidos grasos. Acil, y la posición es importante. Triacilglicerol, glicerol por esto, o triacilglicérido, ¿no? Puede parecer un poco primarioso lo que le estoy diciendo, pero es muy importante para que me puedan entender sobre todo el proceso absortivo, que podría parecer complejo, pero no lo es tanto en realidad. La digestión de las grasas se divide pues en una fase que se llama fase de emulsificación y dos es la fase de hidrólisis. La hidrólisis es la verdadera digestión, ¿no? La hidrólisis significa que va a romperse esas moléculas gracias a la presencia del agua, ¿no? Por eso es hidrólisis. Y la 3 es la fase de solubilización, que básicamente es transporte y que me ayuda a la absorción. Ya vamos a ver cómo. Solubilización, como dice, y transporte. Vamos a hablar de la fase de emulsificación. La emulsificación, bueno, no es que crea, sino así es. Es un fenómeno mecánico seguido de un fenómeno químico. ¿En qué consiste? Transformar las moléculas grasas que son muy grandes en moléculas de grasa más pequeñas. Pero acá tiene una diferencia con respecto a la hidrólisis. ¿Cuál? Que esas moléculas grasas que son más pequeñas van a seguir siendo, por ejemplo, el mismo componente grande. Ahorita lo vamos a ver acá. Vamos a romper las grasas, ya sea porque a nivel del estómago o a nivel del intestino delgado, los mismos movimientos peristálticos, los mismos procesos digestivos, sobre todo los movimientos mecánicos, tanto de estómago o intestino, rompen esta molécula de grasa en moléculas más pequeñas. Y al romper las moléculas más pequeñas, ¿no? Facilita que cuando venga la enzima a realizar la hidrólisis y la verdadera digestión, tenga una mayor área para donde actuar y no sea pues tan laborioso que trabajar en una molécula de grasa pequeña. Pero acá viene la diferencia. Estamos hablando de una agitación, estamos hablando de un proceso mecánico que luego se va a complementar con un fenómeno químico. Esta bola de grasa grande de acá está compuesta, por ejemplo, de triacilglicéridos, y cada una de estas que se han fragmentado, emulsificación por fenómeno mecánico, también está compuesto de triacilglicéridos. En realidad no se ha digerido, se ha roto nada más para favorecer la acción enzimática, nada más. Entonces acá viene la otra parte, que precisamente acá está el óvulo de grasa que se fragmenta, pero quien contribuye a esa emulsificación ya química, con quien contribuye a, digamos, a complementar la emulsificación mecánica que se ha producido por la agitación, por los movimientos gastrointestinales, son las sales biliares. Y las sales biliares no solamente van a ayudar a la emulsificación, sino también van a ayudar a la otra tercera parte, que es, voy a retroceder un poquito, que es esta, que es la solubilización. ¿Ya? O sea, bueno, en realidad actúa en las tres unidades, pero donde más énfasis hace es en la 1 y en la 3. Ya vamos a ver por qué actúa en la 2. Seguimos. Entonces, tenemos el glóbulo de grasa. Recuerden que ya hubo una emulsificación de tipo mecánico por agitación. Y entonces, por ejemplo, supongamos que sea un glóbulo de grasa que se ha fragmentado, pero sigue siendo grande. Entonces, las sales biliares tienen dos componentes. Tiene una región polar que es hidrofílica, que va a mirar hacia afuera, y tiene una región no polar, que es no hidrofílica y que va a mirar hacia la molécula de grasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas sales biliares se juntan a este glóbulo de grasa que sigue siendo triacilglicéridos, que en ningún momento ha sufrido proceso digestivo, que en ningún momento ha sufrido hidrólisis, todavía no. Y entonces lo va a romper, ¿no? Lo va a romper y ayuda a emulsificar. Ya tengo más gotitas de grasas más grandes, digo, más pequeñas, pero entonces va a favorecer la acción enzimática. Entonces, esto de acá va a ser más fácil y de más acceso a la acción de las lipases hidrosolubles.
Dentro de la gestión, haciendo un pequeño paréntesis y complementando lo que estoy hablando, ¿ya? El estómago se encarga del 10 a 3%, 30% de la digestión de las grasas. Luego le sigue el intestino delgado. En realidad, la digestión se hace más en el estómago que en la boca, si fuese la pregunta así. ¿Por qué, doctor? Porque mira, los triacilglicéridos, ¿te acuerdas que tienen que primero emulsificarse, primero por agitación y luego por las sales biliares? Si es. Recién ahí viene la lipasa bucal o lipasa lingual, porque viene de las glándulas de Bott-Endler, que están en la lengua, son lipasas linguales, de las glándulas de la lengua, ¿no? Actúan sobre los triacilglicéridos y también la lipasa gástrica, ¿no? Y tienen un pH ideal, pH 4 es ideal para que pueda romper en ácidos grasos. ¿Se acuerdan cuántos ácidos grasos eran? Como 3, ¿no? Diacilglicerol, gracias a la emulsión y digestión iniciales. Doctor, pero ¿por qué no comienza en la boca? Porque los triglicéridos en la boca tienen poco tiempo en la boca. A veces algunos no ni mastican, sino simplemente tragan. Entonces, pero la lipasa producida por la lengua es deglutida y actúa finalmente en el estómago. Por eso digo que principalmente esta digestión por la lipasa bucal o lingual se da a nivel del estómago, ¿no? Ahora, en el intestino delgado vienen enzimas pancreáticas. Por ejemplo, aquí ya va a actuar los triacilgliceros porque no todo se digiere, solamente el 10 a 30%. Por la acción de acolipasa y lipasa y en un ambiente alcalino, y acá se ocurre la hidrólisis. Los triacilgliceros se rompen, por ejemplo, en 2 monoacilglicéridos más ácidos grasos. La fosfolipasa 2 también ocurre una hidrólisis y va a formar lisofosfolípidos ácidos grasos que hidroliza, como dicen los enlaces fosfodiéster presentes en los fosfolípidos. Y los ésteres de colesterol a través de precisamente de la esterasa de colesterol, ¿no? Que va a formar colesterol libre y ácidos grasos. Acá están las glándulas Bott-Endler, responsables precisamente de la lipasa lingual o bucal. Y cuando llega al intestino, nosotros tenemos lo siguiente: la procolipasa, que nace de los acinos pancreáticos, por acción de la trincina se activa y se forma en colipasa. Ahí lo vamos a dejar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de la bilis? La bilis es secretada por el hígado, almacenada en la vesícula, y cuando vienen las moléculas de grasa, por el fenómeno de agitación, se fragmentan. Pero luego esta emulsificación es química, ¿no? Ya la emulsificación del estómago rompe las grasas en fragmentos más pequeños, y este es complementado por la bilis. La bilis básicamente actúa, y aquí viene la previa a la segunda etapa, que es la hidrólisis. Y la bilis, aparte de ayudar en la emulsificación química, me ayuda a estabilizar las pequeñas gotas de grasa. Y acá tengo una gota de grasa. Ahora, tendría que venir la lipasa pancreática para precisamente hacer el proceso de hidrólisis, hacer precisamente la digestión propiamente dicha, la segunda etapa. Pero no puede precisamente atravesar, ¿no? La bilis. Entonces, acá viene nuestra amiga la colipasa. Entonces, la colipasa viene y se pone ahí. Y de esta manera viene la lipasa pancreática y gracias a la colipasa recién puede producir los procesos digestivos en su interior. Ya se fragmentó y ya se produjo la verdadera hidrólisis. Ahora bien, ya tenemos un proceso digestivo gracias a la lipasa pancreática que estoy resumiendo, pero la bilis no solamente se encarga de emulsificarlo y estabilizarlo. Esta grasa, por ejemplo, supongamos que ya sea, acá estoy avanzando, se van a formar ya monoacilglicéridos o monoglicéridos y ácidos grasos de cadena larga y de cadena corta y media. Cadena larga se dice que son cuando 10 a 12 átomos de carbono para arriba. Y ácido graso de cadena corta cuando es menos de 10 o menos de 12. Bueno, alguna controversia hay en la literatura. La cosa está que una vez que están digeridos, o sea, ya pasamos la etapa de emulsificación y ya pasamos la etapa de hidrólisis porque ya están en elementos más pequeños. La bilis dice, ahora, ¿cómo voy a llegar yo que ya estoy digerido, hasta acá? Hasta las microbiologías del enterocito para que pueda absorberse y llegar a la sangre o los capilares linfáticos. ¿Cómo hago yo? Entonces, las sales biliares se encargan de formar espontáneamente micelas. ¿Y qué es una micela? Micelas son pequeños glóbulos esféricos cilíndricos, ¿no?, de estas dimensiones, y lo que va a hacer es lo siguiente: se va a formar una concentración micelar crítica. Acá está la sal biliar, tiene una parte hidrofílica, una parte hidrofóbica, y van a formar hasta precisamente una concentración micelar crítica, y dice que también mientras se van digiriendo se van incorporando más micelas. Y estas micelas me ayudan a transportar por la luz del intestino hacia las microvellosidades del intestino, por eso lo he puesto de azul. O sea, esa es una micela y va a llegar ahí y se va a absorber.
Gracias, Micela, gracias por rodearme, gracias por transportarme y gracias por facilitar mi absorción por las microvelocidades del enterocito. Entonces dice que gracias a esta concentración micelar crítica se puede absorber la grasa absorbida hasta en un 97%. Pero recordar que existen dos tipos de ácidos grasos, de cadena larga y de cadena corta y media. Y las micelas me ayudan a trasladarlas acá. Si son ácidos grasos de cadena corta, no hay ningún problema, se reabsorbe sin ningún transportador activo porque son grasas y la membrana lipídica del enterocito es grasa. Entonces facilito llega y de frente pasa por el citoplasma, solamente es un lugar de paso y va a los capilares sanguíneos. El problema es cuando son de cadena corta. Recuerden los monocíclicos de ácidos grasos, que lo vamos a ver con más detalle. Un ejemplo de esto de corte y media es la mantequilla. Estos llegan a absorberse, no hay ningún problema, se absorben y se reesterifican, vuelve a convertirse en ácidos grasos. Se empaquetan en el aparato de Golgi y salen como kilomicrones. Este fenómeno se da por un fenómeno que se llama acil-CoA, que ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos el kilomicrón, y el kilomicrón va a ir por los vasos linfáticos, capilares linfáticos. Y acá tenemos un kilomicrón, por ejemplo, ¿no? Que está representado por la apolipoproteína P48, y también, por ejemplo, la esterasa de colesterol, que es un macronutriente, por acción de los ácidos pancreáticos, se forma la esterasa de colesterol, y es exactamente lo mismo, el colesterol libre y ácidos grasos, los ácidos grasos pasan de frente, ¿no? Porque tiene ácidos grasos el colesterol, acuérdense, y el colesterol libre se reesterifica y va a formar nuevamente kilomicrones, como ese de colesterol, y van a ir precisamente a los capilares linfáticos. Y su apolipoproteína también vamos a tener acá no solamente triacilglicéridos, sino también el colesterol, lo que había sido inicialmente. Y acá está lo que ya yo les decía. Recuerden que acilo, ¿qué significa? Que cada uno es un ácido graso. Ese es un triacilglicérido. Triacil, 3 ácidos grasos. Acá está como acil. Glicerol solamente es uno. Entonces, ¿qué pasa? Viene la lipasa pancreática. Y la lipasa pancreática me va a quitar un ácido graso, o sea, el tercero de acá me lo quita, se queda como OH, ¿no? Y tengo 1,2, ¿2 qué? Diacil, o sea, 2 ácidos grasos, glicerol, porque acá tengo el OH. Bueno, el glicerol es uno solo, acuérdense. Pero el 1 es importante, 1 y 2 tienen 2 ácidos grasos, o cada uno respectivamente si desean, y por eso se llama diacilglicerol. La lipasa pancreática sigue haciendo su efecto y va a quitar otro ácido graso. ¿De dónde? Del 1, de la posición 1. ¿Y dónde está el ácido graso que quedó? El único acilo, acá, en la posición 2. Por eso se llama 2-monoacilglicerol. Ah, ya, 1,2. 2 acilo. Por eso se llama 2-diacilglicerol. Acá, la lipasa pancreática sigue actuando sobre este 1,2 glicerol y quita un ácido graso, que generalmente son ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Y me quedo con 2-monoacilglicerol. Acá ocurre un fenómeno de isomerasa, o sea, una enzima que cambia la posición nada más, ¿no? Un poquito caprichoso. Tú estabas en la posición 2, no ácido graso. Sí, ahora te voy a pasar a la posición 1, gracias a la enzima. Y se llama 1-monoacilglicerol. Pero le queda todavía un ácido graso. Entonces la lipasa pancreática sigue, ¿no? Qué pesado, ahora sí te voy a sacar el último ácido graso. Y le quita el ácido graso. Ya no tengo ácidos grasos, ya no tengo 3 aciles, y este es el glicerol, ¿no? Y entonces tenemos 1, 2, 3 ácidos grasos que son ácidos grasos de cadena larga. Y el glicerol, ahora sí, puede absorberse hasta en un 22%, así directamente, bueno, pasa obviamente por el enterocito, pasa por el epitelio intestinal y llega a la vena porta. En cambio, los ácidos grasos de cadena, ahora, como son de cadena larga, doctor, usted decía que los ácidos grasos de cadena larga, bueno, acá faltaría pues, qué sé yo, las micelas para que puedan absorber, acá estoy viendo este paso, pero los ácidos grasos de cadena larga, una vez que llegan a las microvelocidades, se absorben fácilmente, no necesitan transportadores activos, primarios ni secundarios, llegan. ¿Y se acuerdan qué pasaba con los ácidos grasos de cadena larga? ¿De dónde, cómo nacían? Como triacilglicerol. De nuevo tienen que formarse como triacilglicerol, luego va a formarse como kilomicrones, ¿no? En el aparato de Golgi, y luego va a ir a los vasos linfáticos. ¿Se acuerdan de ese proceso? Ya, entonces es un poquito más complejo porque acá hay una enzima en el interior del enterocito que se llama acil-CoA sintetasa, que requiere ATP. Entonces, estos ácidos grasos de cadena larga que llegan acá, ¿no? Por acción de la acil-CoA sintetasa que le incorpora un CoA, se va a denominar acil-CoA. Y entonces recuerden que tienen que volverse a transformar los ácidos grasos en ¿qué? Son 3, ¿ah? En triacilglicerol. Entonces, por ejemplo, hasta en un 72% de los casos va a ocurrir esto.
que el 2-monoacilglicerol se puede absorber. Sí, doctor. Yo pensé que tenía que transformarse. No, se puede absorber como 2-acilglicerol. Una parte de eso va a pasar para acá, allá. Y como este tiene un acilglicerol, simplemente lo que va a pasar es que se va a incorporar, ¿no? Se va a incorporar dos, acá estoy resumiendo obviamente, dos ácidos grasos, tanto en la posición 1 como en la posición 3, por ejemplo, del 2-monoacilglicerol, y ya tengo 3 ácidos. ¿Por qué se llama monoacilglicerol? Ya le dije por qué, porque ha cogido este que tiene solamente un monoacilglicerol, y en este caso está en la posición 2. El 2 no indica que tenga dos ácidos grasos, el 2 indica la posición donde está el ácido graso. Y sigue siendo un monoacilglicerol porque solamente tiene un monoacil, un solo ácido graso. Y que el más coge es el 2-monoacilglicerol, ni siquiera como el 1, aquí. Entonces, el acil-CoA se incorpora a este 2-monoacilglicerol que se absorbió y ya tengo el triacilglicérido acá. Y obviamente acá faltaría pues, que se vaya al retículo, sobre todo al reparatorio de Golgi, y va a ingresar a los vasos linfáticos como kilomicrones. El otro es la vía del 1-monoacilglicerol, o sea, donde está la posición del ácido graso en la posición 1, ¿no? Es que más o menos ocurre en un 6%, por eso lo puse bien pequeño acá. Y por acción de la lipasa intestinal se transforma, miren, hay una lipasa intestinal en el interior intracelular que transforma o saca el único ácido graso que le quedaba a este monoacilglicerol. Y tengo ácido graso acá. Y acá tengo el glicerol. Y de esta manera, digamos, este ácido graso, gracias a la acil-CoA sintetasa, le van a incorporar un CoA y va a seguir esta vía. Así es, va a seguir esta vía. Ah, ya, así sigue esta vía. Y glicerol que quedó, gracias a una glicerol sinasa que requiere ATP, se va a formar en glicerol trifosfato que va a encargarse de los fenómenos de glucólisis en el interior del citoplasma. Y una parte de ella se va a unir a la acil-CoA, ¿no? Para formar triacilglicéridos, y esa es la famosa vía del ácido fosfatídico para que finalmente pueda ser absorbido por los vasos linfáticos a manera de kilomicrones. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya servido